Hola y bienvenidos a Squeezing Matrix. Hoy es noche de terror y estas son algunas de las historias que hemos recolectado para tu disfrute. Era la noche de Halloween de 2019 y estaba emocionada por la fiesta que daba un amigo en su apartamento nuevo. Era una fiesta de disfraces y terminamos divirtiéndonos mucho, aunque en general fue una velada tranquila con mis amigos. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, decidí regresar a casa tras despedirme de todos. El viaje me tomaría unos 20 minutos, así que me monté en mi coche para comenzar mi camino. Pero justo cuando me iba, noté que otro coche salía al mismo tiempo, girando en la misma dirección que yo. No pensé mucho en eso por la mayor parte del viaje, pero después de un rato me di cuenta de que habían estado detrás de mí durante todo el viaje, siguiéndome bastante de cerca. Así que decidí comprobar si me estaba siguiendo y tratar de librarme de él. Entonces pensé en dar algunas vueltas con la esperanza de perderlo, pero el coche todavía me seguía en este punto. Y todavía podría haber sido una coincidencia, pero estaba asustada, especialmente por lo cerca que me seguía. Iré por una carretera menos transitada y el otro coche se quedó justo detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor, pero los faros me estaban deslumbrando desde atrás, iluminando el interior de mi vehículo. Aún así, pude ver el contorno de una figura detrás del volante, pero no pude distinguir ningún detalle. Aumenté mi velocidad con la esperanza de crear algo de distancia. Tomé una curva cerrada hacia un camino de tierra que llevaba a un parque cercano, con la esperanza de perderlo con las curvas y las vueltas. Pero el coche seguía allí, justo detrás de mí. De ninguna manera iba a dejar que esta persona viera dónde vivía, así que seguí conduciendo y decidí regresar a la carretera principal. Estaba desesperada por encontrar un lugar donde hubiera más gente antes de poder regresar a mi camino. Pero entonces las cosas se intensificaron. Pude verlo intentando ponerse a mi lado, acelerando y tratando de sacarme del camino. Pensé en pedir ayuda, pero no quería apartar la vista de la carretera, y la siguiente vez que se acercó y trató de empujarme fuera conseguí esquivarlo. Entonces frené bruscamente para evitar el golpe con el coche que me perseguía, que ahora estaba delante de mí. Después de pisar los frenos, perdí el control saliendo de la carretera hacia una zanja. Y aunque pasé mucho miedo, me quedé en mi coche esperando, porque una parte de mí todavía quería asegurarse de que estuviera bien y llamar a una ambulancia si lo necesitaba. Tras unos segundos salió de su coche y el conductor se puso de pie y me miró. Llevaba un disfraz de la muerte, con una máscara que le cubría la cara. Así que supuse que debió estar en la fiesta de disfraces igual que yo y me había seguido desde allí. Al confirmar que no estaba herido por el accidente, salí a toda velocidad allí y terminé el resto de mi viaje de regreso a casa. Cuando finalmente llegué, corrí hacia mi apartamento y cerré la puerta. Llamé a la policía y les expliqué la situación y dónde había ocurrido el accidente. Después me dirían que cuando llegaron al lugar, la persona disfrazada ya no estaba por ningún lado y que el coche que conducía había sido robado. Estuve muy nerviosa un tiempo tras esa noche, porque quien fuera que hubiera sido el que me siguió sabía cómo era mi coche y quizás conocía mi matrícula y posiblemente me estuviera siguiendo, aunque nunca jamás volví a tener ningún otro encuentro. Cuando era muy pequeño, mis padres me dejaban quedarme despierto hasta tarde en Halloween. Y este año en particular cayó en sábado, así que me quedé despierto hasta tarde solo en el salón viendo televisión. Eran altas horas de la noche y yo me dormía y despertaba mientras veía películas de terror, cuando de repente escuché un ruido en el porche delantero. Era el sonido del viejo columpio que crujía hacia adelante y hacia atrás, seguramente movido por el viento. Pero yo era muy paranoico de niño y con cautela fui a comprobarlo. Me acerqué sigilosamente a la ventana del porche y miré hacia afuera. Y lo que vi fue realmente una visión horrorosa. Una mujer mayor, probablemente de unos 50 años, estaba sentada en nuestro columpio y no llevaba nada más que un camisón. Estaba manchado de sangre y en su mano sostenía un cuchillo de cocina muy grande. Sentí como si estuviera soñando, pero era muy real. Solo tenía 7 años en aquel momento, así que corrí a la habitación de mis padres gritando y llorando que afuera había una mujer aterradora. Mi papá se despertó primero y me pidió que me calmara, así que me senté y le expliqué lo que pasó. Yo tartamudeaba mientras lloraba diciendo que había una mujer en el porche con un cuchillo, y entonces la expresión de mi padre pasó de la confusión a la frustración.
Pensó que estaba imaginando cosas y me dijo que probablemente era un mal sueño y que podía dormir en su habitación por el resto de la noche si quisiera. Pero yo no lo dejaría pasar y finalmente logré convencerlo de que saliera a revisar el porche. Cuando llegamos a la puerta la abrió y lo hizo listo para mostrarme que no había nada. Pero estaba allí, a pesar de mis súplicas de no abrir la puerta y no salir. Mi papá incluso llegó a decir: «Mira, no hay nada afuera». Y fue entonces cuando vio a la señora que todavía estaba sentada en el columpio del porche. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando la vio. Ella se giró lentamente mirándonos con ojos de loco, y por un momento todo se quedó en silencio. Luego mi papá cerró la puerta de golpe y echó la llave después de decirle a mi mamá, que ahora estaba despierta, que llamara a la policía. Entonces se apresuró a agarrar su rifle y regresó a la puerta. La abrió lo suficiente para asomar el cañón del arma y le preguntó a la mujer que qué estaba haciendo y que se fuera de nuestro porche. Pero la mujer no se movió. En lugar de eso, solo nos miró. Finalmente dijo, tras lo que pareció una eternidad: «Alguien mató a mi esposo, pero no fui yo», dijo mientras le temblaba la voz. Mi papá no tenía idea de cómo responder y él solo dijo que la policía estaba de camino y que podrían ayudarla una vez que llegaran aquí. Se veía el pánico en su rostro. Se dio la vuelta y se fue. Tras desaparecer en la noche, mi papá rápidamente cerró la puerta nuevamente, mientras gritaba a mi mamá que tuviera el teléfono listo. Me quedé allí hasta que llegó la policía, viendo sus ojos moviéndose rápidamente alrededor, como si esperaba que ella regresara en cualquier momento. La policía llegó unos 15 minutos después. Registraron el área y finalmente la encontraron tratando de entrar en uno de los almacenes de nuestras casas vecinas. Aparentemente estaba loca y fuera de lugar. Se había peleado con su marido y la atacó con el cuchillo, pero no de gravedad. Lo lastimó mientras él intentaba empujarla fuera de la casa, y ella se cortó con el mismo cuchillo ya fuera para lastimarse y hacer que pareciera que lo había hecho su esposo. Y aunque la policía nunca nos contó nada de esto, esta es la historia que escuchamos según los vecinos de esta mujer. Y hasta ahora, ese fue, con diferencia, el Halloween más aterrador de mi vida. Y después de esa noche, nunca volví a dormir en el salón. El pensamiento de esa mujer con el cuchillo me persiguió y estuve paranoico durante la mayor parte de mi infancia. Sobre todo cuando estaba en el salón a altas horas de la noche y escuchaba el sonido del columpio balancearse. Esto sucedió en la noche de Halloween de 2016. Trabajé hasta tarde esa noche y cogí el coche de regreso a casa alrededor de las 10 de la noche. Vivía solo en una casa muy pequeña. Ya sabía que no estaría allí para regalar dulces si tenía que trabajar hasta tarde, así que les dejé un plato de dulces en el escalón de la entrada. En general, no hice nada más para ese Halloween. Me tomó alrededor de 15 minutos llegar a casa. Las carreteras estaban bastante tranquilas en aquel momento. Recuerdo, sin embargo, que cuando estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros de mi casa, vi a este tipo vestido como un payaso, parado al costado de la carretera en el camino. Estaba como en la zanja y este era un camino tranquilo con bosques a ambos lados, así que era extraño que él estuviera allí parado mientras pasaba. El hombre payaso me saludó con la mano. Sabía que era alguien disfrazado de Halloween, probablemente tratando de asustar a la gente. Le devolví el saludo y continué mi camino. Conduje hasta casa y solo un par de minutos después llegué a mi vecindario. Mi calle era bastante típica, con casas a cada lado, y a esta hora todos los caramelos se habrían acabado. Así que estaba todo muy tranquilo. Sin embargo, cuando me acerqué a mi camino de entrada, noté algo allí. Había otro tipo completamente vestido de payaso con una máscara y todo. Él estaba parado justo en medio del camino de entrada frente al garaje, mientras sostenía un globo. Incluso siendo Halloween, esto era aterrador. Comencé a entrar en el camino, pero me detuve a la entrada del mismo. El payaso me miró directamente, pero no saludó ni nada. Pensé que tal vez se alejaría o algo así, pero se quedó allí quieto. Así que bajé un poco la ventanilla y lo llamé y le dije: «Oye, ¿qué estás haciendo?». Parecía que no me había escuchado y se quedó allí parado sosteniendo su globo. Le dije que tenía que llevar mi coche al garaje y que él estaba en mi camino, pero aún así no se movió. Yo no estaba seguro de qué otra cosa hacer.
Después de un minuto completo de estar allí sentado con el motor en marcha, decidí simplemente irme. Pensé que el payaso se movería eventualmente, así que aparqué mi coche en el extremo opuesto del camino de entrada. Todavía estaba a unos 30 pasos del payaso. Entonces apagué mi motor y salí del coche. El payaso todavía estaba allí parado y seguía mirándome. Justo cuando comencé a caminar hacia mi entrada, el payaso comenzó a dar pasos hacia mí, y caminaba en un ángulo donde me alcanzaría antes de que yo llegara a la puerta. Así que me detuve, y cuando me detuve, él también lo hizo. No sabía si era una buena idea ir a por la puerta de mi casa porque tendría que abrirla y si él iba a perseguirme podía alcanzarme. Y de repente vi a 3 payasos más que salían corriendo detrás de mi casa. Estaban literalmente corriendo y dirigiéndose hacia mí. No perdí el tiempo y al instante corrí de regreso a mi coche mientras buscaba mis llaves y entré rápidamente en él. Cerré las puertas con seguro y luego me apresuré a encender el motor lo más rápido que pude. Los 3 payasos, así como el original, corrieron hacia mi coche. Uno intentó abrir la puerta del conductor y el otro la del pasajero. En cuestión de segundos pude retroceder fuera del camino de entrada dejándolos allí parados, pero no me siguieron. Salí a la calle principal, pero me paré al final de mi camino de entrada un momento, y justo todos a la vez comenzaron a saludarme. Fue la cosa más espeluznante que he visto en mi vida. Salí de mi vecindario y simplemente di vueltas al azar por las calles durante 5 a 10 minutos, y luego regresé a casa con la esperanza de que los payasos se hubieran ido. Y si todavía estaban allí, llamaría a la policía. Pero afortunadamente cuando llegué ya no estaban. Al salir de mi coche miré por todos los lados, en todos los rincones del patio, y no había nadie allí. Entonces, cuando llegué a la puerta de entrada, vi que el globo que el payaso había estado sosteniendo ahora estaba atado a la manecilla de mi puerta. Fue la última cosa que realmente me asustó. Entré y me preocupé un rato de que los payasos regresaran, pero no lo hicieron. Esa fue la experiencia más aterradora que he tenido en Halloween y en mi vida. Cerca de la ciudad donde vivo había una casa vieja y abandonada en el campo. Estaba un poco lejos de la ciudad, así que mucha gente en mi escuela hablaba de ello, pero rara vez salían a visitarla en Halloween. Aunque un año, un amigo mío que acababa de obtener su carnet de conducir decidió que quería salir a ver la casa ese año, y no le costó mucho para convencer al resto de nuestro grupo de amigos que vinieran. Éramos 6 todos juntos. Esperamos hasta que oscureció para salir y hacerlo más aterrador, ya que era la noche de Halloween. Después de estar todos apretujados, salimos del coche y entramos en el patio de la casa. El patio era bastante grande y había toneladas de plantas y maleza. No había luces de casas cercanas ni farolas, por lo que la única luz eran las linternas que trajimos con nosotros. Comencé a caminar lentamente hacia la casa. Mi amigo seguía iluminando con su luz delante de nosotros hacia la casa. Miré mientras movía su luz alrededor, comprobando diferentes partes de la casa, pero me detuve cuando vi algo en el porche. Aunque solo lo vi de pasada cuando la luz lo iluminé, parecía fuera de lugar. Revisé lo que había visto con mi propia linterna, y allí en el porche había una calabaza. No era una calabaza vieja y podrida que habría esperado ver en una casa abandonada. Les dije a mis amigos que alguien podría haber estado allí viviendo, dentro de la casa, ya que había una calabaza recién tallada. Aunque uno de mis amigos le restó importancia, dijo que era Halloween y que algunos niños probablemente lo pusieron allí como una broma. Así que decidimos continuar y seguimos caminando. Cuando llegamos a la casa escuché un ruido al otro lado. Enfoqué mi linterna en el área justo a tiempo para ver que alguien se acercaba. Al lado de la casa había un hombre a quien sorprendí arrastrándose por la esquina. Él ya nos estaba mirando antes de alumbrarlo. Tenía un enorme cuchillo en la mano y una vez que lo alumbramos comenzó a venir hacia nosotros lo más rápido que pudo. Y digo que fue lo más rápido que pudo porque el hombre no podía moverse muy bien. Estaba medio cojeando y medio corriendo hacia nosotros, como si estuviera herido o le faltara parte de su pierna. Afortunadamente todos mis amigos ya lo habían visto y todos nos dimos la vuelta y comenzamos a correr rápidamente hacia el coche. Miré hacia atrás mientras me subía y vi que el tipo todavía venía detrás de nosotros mientras nos alejábamos de la casa. Y entonces 2 de mis amigos empezaron a reír diciendo que lo habían preparado todo.
Dijeron que habían conseguido que un niño de la escuela saliera más temprano y nos esperara para poder venir a asustarnos. Yo había sido la única persona que realmente pudo ver bien al hombre que nos perseguía, y sabía con certeza que no era un estudiante de secundaria. Insistí en decir a mis amigos que quienquiera que fuera no era la persona que habían enviado allí para el susto. Insistí lo suficiente como para que mis dos amigos revisaran sus teléfonos para encontrar mensajes de voz y mensajes de texto del niño que se suponía que debía asustarnos. Él había estado en la casa, pero nunca tuvo la oportunidad de pretender atacarnos porque ese mismo tipo había ido tras de él, y él había conseguido escapar también. Inmediatamente había dejado mensajes de voz y textos diciendo que abortaran el plan y que no fueran a la casa abandonada, pero no los habían visto. No teníamos ni idea de quién intentó atacarnos esa noche o por qué, y cuando la policía investigó, nunca encontraron a nadie.